Nos encontramos con Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y marketing político. Alberto Franco lo saluda. Sabemos de que está usted en Islas Canarias, en España. Tenemos una diferencia de horarios, tal como me indicó antes de la entrevista, de 5 horas. Así que vamos a aprovechar su tiempo porque está en pleno horario de trabajo. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Eh, Señor Hernández, la política. La política se ha caracterizado en dos fases. El periodo previo en el que el candidato se postula y ya el ejercicio propio de la política. Tenemos dos momentos de la comunicación política. Empecemos, como dice nuestra gente del campo, por el principio. Para poder llegar a captar el voto popular, ¿cómo se están haciendo las cosas ahora? Ya se dejó de lado la entrega de camisetas, el regalo de la distribución de panfletos, la publicidad en periódicos. Ahora se ha sustituido por la publicidad en televisión, en redes. ¿Cómo está la situación? Bueno, primero que nada, hay que entender que una cosa no está desligada de la otra. O sea, la campaña electoral forma parte de lo que es una campaña política hoy en día. Y en esta situación se entiende lo que hoy por hoy todo el mundo llama lo que es la campaña política permanente. Estamos en campaña política las 24 horas, todos los días, pero sí es verdad que faltando un periodo más acotado de tiempo, 6, 8 meses, es cuando un poco ya se dedica al candidato y los equipos políticos a darle más protagonismo a los argumentos para captar el voto del ciudadano. Por lo tanto, no son dos momentos separados, realmente es un momento conjunto que es lo que dura toda una legislatura. A veces son 4 años, depende del país, pueden ser 5 años, y en ese momento estamos, ¿no? Ya, aclarado esa parte, sí, usted tiene toda la razón de que el político tiene una campaña previa y luego cuando esté en el ejercicio es una campaña permanente para poderse sostener. Aunque aquí en el Ecuador realmente poco se da el tema y creo que en la mayor parte de los países muy poco se da el tema de la revocatoria del mandato, aunque lo merecerían algunos políticos, en fin. Pero bueno, el uso de la neurociencia y el uso de la inteligencia artificial para captar el poder primero y para mantener el poder luego, ¿cómo se encuentra aquello? ¿O seguimos utilizando los antiguos y tradicionales métodos de la televisión, luego el ingreso de redes, etcétera? Mire, durante los últimos años se ha estado hablando muchísimo de que la tecnología iba a socavar lo que es la comunicación política en medios tradicionales. No ha sido así. Tanto es que hoy por hoy la credibilidad que tiene hoy la televisión o un medio escrito está muy por encima de lo que sale publicado en las redes sociales. Hace 20 años, lo que salía publicado en un Facebook, en un Twitter, en un Instagram, pues digamos que era la Biblia de lo que estaba ocurriendo en cualquier lugar, ¿no? Hoy no es así. Tanto que es que han pasado al quinto lugar de credibilidad. Por lo tanto, la combinación de lo que son los canales tradicionales con los canales políticos, digamos, más modernos, vanguardistas, esta neurociencia que comentaba, que ahora desarrollaremos un poco, pues, pues es la situación ideal. Aquel candidato que sea capaz de combinar la presencia en el territorio física con la presencia en los medios tradicionales, con la presencia en los medios digitales, pues tendrá pues, muchas más garantías de éxito y de llegar a ese objetivo final que es captar la atención del votante. No olvidemos que la política, a la hora de votar, pasa por 4 fases muy, muy claras, que es la atención, emoción, recuerdo y voto. O sea, un político tiene que llamar la atención para que emocione, para que sea recordado y para que lo voten. Cuando tú estás en campaña permanente, pues es muy difícil vas a llamar la atención, porque se convierte en una cosa, digamos, muy previsible. De ahí viene que por eso se llaman las campañas electorales, algo que realmente despunte y llame la atención. Esa oferta de supermercado, ese producto promocional en televisión. Por eso siempre estamos con el mundo de las promociones, las ofertas, pues por un poco eso, para captar la atención del usuario, del consumidor. Y en política es exactamente igual. Cuando un político está 24 horas todos los días
con la misma tesitura, el mismo mensaje, la misma forma de gestionar, de comunicar, pues difícilmente va a llamar la atención. Por eso llegan las oposiciones a los gobiernos. Llegan porque ofrecen algo, no estando gobernando, si no, no podrían llegar. Las oposiciones, es curioso, no tienen la capacidad de comunicar las 24 horas, porque no tienen el músculo y la fuerza de un gobierno, y sin embargo ganan elecciones. Esa es la prueba que viene a reflejar que cuando se llama la atención y se ofrece algo diferente, pues se puede llegar a los gobiernos, ¿no? La aplicación de la neurociencia, ¿cómo se lo hace de modo práctico? ¿De qué manera se trabaja a partir de la neurociencia para conseguir el efecto de lograr esos 4 puntos que usted enunció? Sí, mire, hay que partir de la base que la neurociencia se está aplicando en el mundo del consumo, del mundo comercial, desde hace muchas décadas. En el mundo comercial está mucho más implantado a la hora de comprar en cualquier gran cadena de supermercados, de superficies, de retail. Pues desde hace muchos años las grandes marcas saben cómo vamos a consumir dentro de un establecimiento o ante una página web o ante una tienda, un e-commerce, o ante cualquier elemento que sea puede ser consumido por un cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Esto ha llegado a la política desde hace ya algunos años, desde que se llevan analizando lo que son los discursos, los argumentos, los mítines, a la hora de qué palabras pueden impactar más en un mensaje. Pero es que desde hace ya aproximadamente 10, 15 años ha entrado a competir una cosa que se llama el neuromarketing y el neuromarketing político, que lo que viene a hacer es que es aplicar lo que es la ciencia con el marketing. Esa mezcla, esa combinación de esos dos elementos hacen que después de tantos rastros que hemos dejado nosotros como consumidores en el mundo online, en el mundo físico, sepan cómo vamos a reaccionar ante un cartel electoral, qué mensaje me va a llegar o no, ante qué colores una persona de determinada edad o de determinado sexo puede ser más o menor cautivado. O sea, este mundo, y cuando me comentas más la pregunta de qué de manera práctica, pues hoy en día hay software y hay herramientas tecnológicas para saber con antelación si un cartel o un candidato va a ser aceptado o no, ya, y en qué segmento de población, y en qué momento, o si este producto político va a competir mejor con aquel, o si este adversario llama más la atención, o es más aceptado, o tiene más índices de confianza que otros. ¿Por qué? Porque hoy en día, repito, hemos dejado tanto rastro, hemos dejado tanto big data que llaman, que saben cómo nos movemos, en qué momento, ante qué cosas. Y por lo tanto, si tenemos toda esa información, el político puede poner en bandeja su mensaje porque sabe que va a ser en mayor o menor medida aceptado, ¿no? Me Obama hacía sus salta, discursos y se probaban con encefalogramas para saber cómo reaccionaba la gente ante un discurso. Y ahí modificaba palabras para saber si aquí llegaba más o menos, ¿no? me salta una curiosidad y una duda al mismo tiempo. Conocemos los diferenciales culturales, eh, educativos existentes entre Europa y América Latina. Por eso nos llamamos, ustedes están en el primer mundo, nosotros estamos en un mundo que se lo mal llama en vías de desarrollo. Dentro de esto, el efecto de la neurociencia o del neuromarketing funciona igual. Hay que hacer cambios, hay que hacer readecuaciones ajustándose a los niveles culturales, o funciona exactamente igual. No, lo que es la base funciona exactamente igual. Pero sí es verdad que el alimento que se le da a ese tipo de herramientas de software debe ser diferente. Usted habla mucho de usted, nosotros hablamos mucho de tú. Nosotros decíamos judías y ustedes dicen frijoles. Por lo tanto, hay una diferencia cultural, lingüística, que se tiene en cuenta para llamar la atención a la hora de crear un anuncio, una promoción, un comercial, y por lo tanto no es lo mismo. De hecho, a la hora de elaborar campañas, se tiende a estudiar muy bien el target. ¿En qué país? Es que incluso en América Latina no es lo mismo preparar una campaña en El Salvador como podemos preparar en Ecuador, ¿no? O en México. No es lo mismo dentro de un mismo país, las diferentes regiones o provincias, porque las diferencias culturales y demás son muy importantes. Recientemente se publicaba un artículo de un búlgaro, ¿no? Que había hecho un análisis en Estados Unidos, donde se daban cuenta que las personas en las zonas metropolitanas suelen tender a ser, pues, a tender hacia un voto más
más demócrata, ¿no? Sin embargo, las zonas más rurales del exterior, pues hacía un voto más conservador, porque al final hacemos mucho en función de lo que tenemos al lado. O sea, nos contaminamos mucho con el electorado que tenemos más cercano, con mi familia, pues todo ese tipo de parámetros se tienen en cuenta para crear múltiples campañas. No vale la misma campaña para todo. Ahora, la inserción de la inteligencia artificial con todas sus ventajas y desventajas, la creación fácil de spots falsos o la difusión fácil vía reproducción inmediata de cuestiones en redes, ¿hasta qué punto esa inteligencia artificial puede generar lo que enuncié, ventajas o desventajas en una campaña política? Mire, recientemente en España aquí se han hecho estudios y encuestas con amplias personas preguntadas para que se haga una idea en lo que es en la decisión de voto, en el 100% de lo que puede captar la atención de una persona en un momento electoral, el 40% del voto se va simplemente por el partido político. Es decir, la gente cuando va a votar dice, ¿qué valor le das tú al partido político? Un 40% del voto, un 20% al candidato, un 10% al equipo y el resto a lo que es la campaña electoral en sí, anuncios, mítines, encuentros, debates. Es decir, hay un 60% del voto ya que se va en función de lo que me representa para mí el partido político, sus ideales, lo que lleva en un programa, lo que ofrece, y un 20% casi el candidato. Estamos hablando que un 60%. Por lo tanto, ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial, yo quiero todavía un voto más en favor con estos datos a que la gente compra gente. Por eso la importancia de la presencia del candidato en el territorio. No solo dicen, pero claro, en un país es difícil que un candidato recorra todo un territorio. Bueno, es muy difícil si va a casa y lo hace en 3 meses. Pero si está durante 4 años asistiendo a múltiples encuentros, reuniendo, siendo muy presente y muy proclive en medios tradicionales y en digitales también, pues va a tener pues, muchas más posibilidades de que la gente le vote finalmente, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta, es una ayuda. Todavía veremos el desarrollo que va a tener estos años, ¿no? Pero hoy por hoy, la campaña electoral, repito, lo que es el resultado se centra en más de un 60% personas y partido político. El resto, que es verdad que es lo que hace balancear el resultado si un partido o hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia otro componente en cuanto a organización política, pues no tiene tanto peso a la hora de decidir el voto. En el Ecuador estamos ante un hecho y una circunstancia inédita y especial. Tenemos un presidente elegido para 1 año, 8 meses, y dentro, o 6 meses, y dentro de ese proceso él ha anunciado su deseo de candidatizarse, mal dicho, a la reelección, porque él realmente está terminando un periodo, y si él se candidatiza sería para un periodo completo y tendría chance para otro más. La pregunta sería, ¿qué tanto favorece a un candidato el hacer campaña desde el poder? A ver, no hay ningún dato sobre la garantía de que alguien porque esté en el poder simplemente va a renovar el gobierno, ¿no? Pero sí es verdad que es más fácil por el simple hecho de que tiene mucho más control y mucha más presencia ante los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental y cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Por lo tanto, estar en el gobierno ya de por sí genera una cantidad de noticias y eso se va, digamos, va impactando. No olvidemos que la gente recibe alrededor de 2.000 impactos publicitarios al día. Solo un 2% son recordados y de ese 2% solamente uno al final del día puede ser que alguien lo recuerde. La gente dedica un 5% solamente a los temas políticos. Al 95% restante está en otras cosas, en cómo entrar a su casa, cómo atender a su familia, en cómo divertirse el fin de semana. Por lo tanto, en ese pequeñito, en ese ínfimo porcentaje, el que está en el gobierno está a años luz del que está en el mundo de la oposición. Esto va más de sorprender, de hacer una campaña innovadora, de ser capaz de tener presencia en el territorio, que estar, digamos, perpetuado en el poder. Ya vemos cómo hay cambios en ciclos políticos en muchos países. Aquí recientemente en Europa acaba de cambiar el gobierno en Portugal, en Italia. Gente que estaba en el gobierno ha salido. Pues en Ecuador lo acaban de comentar.
no hace muy poco en El Salvador, ahora tenemos el fenómeno de Nayib Bukele, ¿no? En Brasil estaba Bolsonaro en el poder y acaba de entrar Lula. Es decir, los cambios hay estando o no en el gobierno. Por lo tanto, no es garantía de éxito total el que estemos en un gobierno para renovar una legislatura de gobierno. Se han hablado permanentemente de que hay medios de comunicación que al dejar de tener consumo mayoritario, como fue progresivamente la prensa escrita, luego la radio, luego la televisión, que ya no tienen una preeminencia de peso en esa publicidad hacia el electorado. Hablando de que las redes son el vehículo ideal y hasta cierto punto algunos la catalogan como el esencial y fundamental. Usted como consultor político y por su experiencia en comunicación política, ¿hasta qué punto coincide con esa afirmación? Pues prácticamente en nada. Las redes son importantísimas, los canales son importantísimos, pero fíjense, hoy en día la radio ha pasado de ser uno de los medios primero en cuanto a audiencia a ser quizás un medio en segundo término, pero es que la gente cuando está trabajando pone la radio. Por lo tanto, el uso de la radio, además de ser informativo, ha pasado a ser un acompañante. En España se han hecho estudios, no lo sé en Ecuador, desconozco el dato, pero que una portada de periódico el último día de campaña es capaz de remover el voto un 20%. Estamos hablando de gente que está indecisa y que encontrarme en una primera plana de un periódico presencial puede cambiar el origen del voto. Los debates en televisión siguen siendo importantes y los anuncios en televisión. Sí es verdad que ya no tienen el 100% del control, porque ya no son canales que eran puramente emisores, yo emito mi información y no tengo digamos, no recibo el feedback automático del consumidor como puede ser una red social, pero para nada las redes sociales son las que únicamente mueven el electorado. Si fuera por eso, en España, Vox, un partido, por ejemplo, aquí de lo que llaman ultraderecha, serían los que gobiernan el país, porque son los que más seguidores tiene, los que más interacción tiene, pero la gente está mucho más allá de las pantallas. La gente no entra en las redes sociales a ver qué publicó o qué dijo un político. La gente va a una red social a pasarlo bien, a compartir mi contenido, a otro tipo de formatos y de interacciones, no a lo que dice la política. Por lo tanto, en esas burbujas nos creemos que la gente tiene mucha necesidad de encontrarme con una noticia política y nada más lejos de la realidad. Interesante su punto de vista. Eh, Lamentablemente el tiempo nos obliga a cortar la entrevista por ahora y volveremos más adelante cuando el proceso electoral en el Ecuador esté más ya arrancado y podamos Más ver maduro. cómo se van situando y posicionando cada uno de los diferentes grupos políticos. Muchas Pues muy gracias, bien. señor Hernández, por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted por invitarme. Gracias. Estuvo con nosotros Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y marketing político, especializado en neuromarketing político e inteligencia artificial aplicada a estrategias de comunicación política. Volvemos en otro momento.